Lo vieron en las redes y los que no lo vieron lo presentamos acá. Exacto. Lo tenemos de nuevo, Diego. Buenas noches, Diego. Muy buenas noches. Bienvenido chicos. nuevamente. Gracias por a venir. su casa ya. Bueno, sí, Profe. Uno se siente, como decíamos la vez pasada, uno se siente cómodo acá, ¿no? Pero bueno, ustedes tienen una impronta especial. El programa, obviamente, que tiene la marca, el sello de ustedes, que lo hace peculiar. Y bueno, yo sigo siendo en mi calidad de, ya no de invitado, sino, ya si me lo permiten, de compañero, camarada y amigo. Eso ¿no? seguro. Entonces así venimos a sumar, y algo que decía Pablo al comienzo, que lo hablábamos con Juan ayer cuando hablamos por teléfono a la noche, la cuestión de que si puedo meto un bocadillo. Bueno, lo que uno quiere hacer en esta especie de tertulia que compartimos es que la filosofía sea asequible a todos. Claro. ¿no? Uh-huh. O sea, cuando la filosofía no muerde el nervio de la vida, el filósofo está en una torre de cristal. Tal cual. No se puede decirlo más criollamente, como le gustan a ustedes. Claro, como que está en un pedestal. Es una especie de paja mental, ¿no? Sí, exactamente. O sea, y lo concreto es que la filosofía tiene que interrogar la vida. Claro. Cuando la filosofía no es asequible a todos, es cierto que hay problemas muy puntuales en filosofía que requieren de cierta aquilatación de los términos, que requiere tener cierta vocación. Uh-huh. Pero lo esencial, el ABC de la filosofía es propio de toda persona que, ¿se acuerdan al comienzo de la metafísica? Después lo vamos a... ¿no? Todo hombre por naturaleza desea saber. Exacto. Y eso está inscripto en todos. Por lo Exacto. tanto, la filosofía invita al diálogo a todos, ¿no? Uh-huh. Bien, sería como la necesidad del entender por qué suceden las cosas. Sí. Esa sería la Es que, cuestión. exactamente. Además, es una cuestión de sentido común. El otro día estaba comentando a los chicos, fue una sorpresa, para mí, grata sorpresa. Estaba al mediodía en casa y estaba cocinando algo para comer, y puse el programa del Pollo Viñolo con Ruggeri, de fútbol, ¿no? Entonces, claro, fíjate, como cuando no hay temas, no hay fútbol, hablan de cualquier cosa. Claro. Entonces empezó a hablar de los perritos, ¿no? Entonces Ruggeri, ¿no? Con la impronta que tiene Ruggeri, dice, los perros no tendrían que morir nunca. ¿Cómo va a morir? Los perros no tienen que morir, tienen que vivir 100 años. Dice, porque vos lo ves, pobrecito, y el tipo, vos sabés que se va a morir. Pero nosotros tenemos una diferencia con ellos. Nosotros sabemos que nos vamos a morir, ellos no. Claro. Sí. ¿No? ¿Será? ¿Y cuál es la diferencia? Le dice, y que nosotros sabemos que sabemos. Uh-huh. Ruggeri, ¿no? Claro, ¿Se sí. entiende? O sea, Impresionante. Claro. ¿se entiende la riqueza de lo que ha dicho? ¿Eso qué quiere decir? Que en el fondo de todo hombre, ¿no? Lo que decía San Justino, la semina verbi, las semillas del verbo, las semillas de la verdad, están repartidas en todos los hombres. Y cualquiera que hace un mínimo esfuercito para detenerse en lo concreto, Ruggeri en el perro, Sí. lo puede ver. ¿Cuántas cosas de sentido común has tirado vos en el curso de estos programas que tuvimos, ¿no? Y son de sentido común. La Claro, filosofía, cuando sí. se aleja En del realidad ni siquiera las pensás. Lo decís porque está incorporado. en justamente, vos, claro. es el tema. Cuando Claro. la filosofía se aleja del sentido común y hace gueto, Claro. ¿no? Y es complicado porque está lejos. Exacto. Entonces se puede hacer filosofía sobre los libros, que es una parte, o se puede hacer filosofía sobre las cosas. Claro. Intentamos que este espacio en el programa, Mezcle las dos, ¿no? el basamento siempre es la bibliografía, Claro. porque está escrito y ahí está la riqueza. Pero de nada nos valdría a nosotros, primero porque hay cuántas clases sobre Aristóteles y Platón hay en la web. Nosotros no venimos a dar clases de Platón y Aristóteles. Exacto. Vamos a tocar 4 o 5 cositas que sean despertadores, aguijones, ¿no? Claro. Aguijones de lectura. Claro. Simplemente eso. Sí, sí, como para que el que le interesó o que escuchó algo que le llamó la atención, después vaya Exactamente. y ahonde en el tema, ¿no? Porque Aparte en la filosofía se usa mucho el... tampoco tenemos tanto tiempo como para dar la clase. Obviamente, y aparte sería una falta de respeto a los pensadores tratar Además. de resumir la metafísica platónica y aristotélica en 2 bloques de 35 minutos. Olvidate. ¿Se entiende? Entonces, Locura. ¿pero qué pasa? A veces la pedagogía funciona así, ¿no? El discipulado funciona así. Es un nombre que te queda picando en la mente y que te hace después a vos ir a buscarlo. Claro. Y ahí empieza tu derrotero, casi como autodidacta, Así es. ¿no? Y bueno, me parece que eso tiene una riqueza. Cuando vos dijiste eso de que decía Ruggeri, ¿no? Que sabemos que sabemos. O sea, sabemos que vamos a morir porque desde que nacemos nos dicen que tenemos un final. O sea, quizás al principio te lo dicen y después lo empezás a experimentar a través de la vida misma, ¿no? Exactamente, sobre todo eso, amigos, padres, tíos. Sobre todo eso. Es tragedia cuando pasa al revés, ¿no? Que a un padre se le muere un hijo. Sí. Ahí la muerte se transforma en tragedia. Lo otro, al menos desde mi punto de vista, es algo que vos lo vivís naturalmente. Exactamente. Así lo viví yo con la muerte de mi papá. Claro. Lo transcurrí, o sea, yo sabiendo de que él se iba apagando. Ujú, ujú.
Y ahí viste que está la famosa frase memento mori. Memento mori. Viste, todos vamos a morir. Recuerda que Que vas a morir. Sí. Y creo que Polvo eres y al polvo... está bueno que nosotros mantengamos siempre eso vivo, porque si no, de ese modo, dejaríamos que la vida nos pase como agua por abajo un puente, ¿no? Exactamente. Aparte, Y vivirla intensamente, a eso. eso voy. es muy fuerte la Viví experiencia. intensamente y recordá que mañana se puede terminar. Exactamente. En el medio, vos sabés que esto el otro día lo hablábamos con los chicos en la reunión que tuvimos el martes. Esta cuestión está muy presente en el barroco. El barroco es la exaltación de muchas cosas, y sin embargo, en el momento de la exaltación, el recuerdo del memento mori. Sí. ¿No? O sea, es la exacerbación de los límites y por otro lado, la conciencia del límite, ¿no? Y esto que decía Pablo es así. Nosotros no sabemos que vamos a morir simplemente porque alguien nos lo ha dicho, sino que, como dijo él, lo tomamos en la experiencia concreta. Y hay 3 etapas, me parece a mí, en la concientización de la muerte. Primero, la primer gran sacudida existencial que el ser humano tiene es cuando pierde a los abuelos, ¿no? Sí. No sé qué relación han tenido con los abuelos. Yo era muy chico. Yo es una no cosa viví, que fue- tuve la desgracia de no poder vivir la experiencia de tener abuelos vivos. Los abuelos, yo a veces no quiero hablar mucho de los abuelos porque, bueno, me emociono enseguida, soy medio... la relación que yo tuve con mis abuelos es una cosa increíble, ¿no? Y te acompañan a lo largo de toda la vida y te enseñan un montón de cosas. Yo pude disfrutar incluso hasta mi bisabuela, Sí. de española hasta los 12, 13 años. Claro. Y entonces la primera conciencia del límite de la muerte la tenés cuando los abuelos ya no están, ¿no? Y la importancia de los lugares vacíos. Yo iba a ver a mi abuela cuando el abuelo ya no estaba y me decía, sentate ahí porque ahí se sentaba el abuelo. Claro. Quiere decir que esa silla que, yo siempre le digo a los chicos, no es lo mismo la ausencia que la ausencia después de la presencia. No es lo mismo el que nunca ha tenido que el que tuvo y ya no tiene, porque ese lugar es el lugar vacío. Bueno, por ejemplo, yo no he tenido. Claro. No sé lo que Entonces, es tener esa- la En ausencia. mi caso también. Claro. Los que tengo ¿Vos los los tengo tenés? y los que no tuve nunca los tuve. Claro. Claro. La segunda, la conciencia del límite, es en la muerte de nuestros padres, ¿no? Claro. Donde ya ahí es un cimbronazo mucho más fuerte porque papá y mamá son eternos, ¿no? Y cada uno tiene el dolor particular. Perder a papá no es lo mismo que perder a mamá. Generalmente los chicos, los pibes siempre estamos tenemos una gran identificación con el viejo, pero la vieja es la vieja, ¿no? Ahora tenés a Papo justamente ahí. Claro, ahí sí. Bueno, pero ahí está. A veces pasa, mi caso es, mi identificación es más con mi viejo. yo ya lo noté porque en el primer programa que vine, O sea, yo hablabas siempre de la él lo sabiduría nombra de- él, claro. Porque él me marcó la existencia. O sea, un tipo que ya te digo, la gente que lo conocía, siempre te enterás de que había hecho tal o cual cosa y yo nunca me enteré. Claro. ¿Me entendés? No que se mandó una cagada, Sí, sí, al sino contrario. que había hecho algo bueno y el tipo nunca lo contó. ¿Me entendés? Normalmente estamos acostumbrados a que la gente de esto Sí, te sí. lo muestra así, Exacto. ¿no? Entonces, cuando vos ves un tipo que hacía algo y nunca te lo contó, y que incluso lo hacía a escondida porque capaz que tenía problemas, quizás hasta con mi vieja, ¿me entendés? Porque le había dado guita a alguien o... Es el verdero sentido de la caridad. ¿Me Acordate entendés de lo que Jesús, te- ¿no? Que tu Exactamente. mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Exactamente. Entonces, eso es lo que a mí más me, diríamos, me conmueve de él. Entonces, por eso tengo ese vínculo más afectivo con mi papá que con mi vieja. ¿viste? Y la No quiere tercera decir que es no, la no muerte de quiero. los pares, ¿no? La muerte de los pares. Ese. Que los experimenta generalmente en condiciones Amigos. naturales, claro. Cuando vos tenés 70, 75, 80 y el que se muere ya no es papá o la abuela, que era naturalmente grande, sino se muere el par, se muere el amigo. Y ahí te toca muy de cerca la conciencia de tu límite, ¿no? Claro. Entonces, la muerte es una experiencia, ¿no? Es algo... Es Yo una creo que barrera esa debe impasable. ser, no tuve ahora, siendo ya un adulto, Ujú. todavía no viví esa experiencia, pero debe ser, calculo que... Sí, nosotros la muy vivimos en movilizante. forma cercana, 2 o 3 casos. Pero bueno, generalmente son cosas que se dan en la vida, alguna muerte, algún accidente, ¿no? Claro. Estoy pensando en Juan Manuel, un gran tipo. Perdón, Leo, sí que ¿no? lo viví. Sí, no estoy diciendo cualquier pavada. Pero generalmente son cosas que tienen que ver con accidentes, con cosas que están hechas a destiempo, lo que Sí, vos sí, decías sí, muy sí. bien,
la madre no está preparada para que se le vaya el hijo es el que espera que en algún momento se vaya la madre. Exactamente. Y frente a eso, frente al enigma del dolor, uno tiene que hacer silencio y tratar de masticar. Sí, y aparte cada persona lo vive de una manera Sí, totalmente sin distinta. duda, con los No es que hay un recursos que manualcito que te va explicando Exactamente. cómo proceder. Exactamente. Pero bueno, vamos un poquito Perdón, y quiero coronar. Dale. Hay un poema muy hermoso de Mario Benedetti, es Pasatiempo, y habla justamente de cómo cala la muerte a las distintas edades de la vida, ¿no? Vayan y leanlo, está en internet. Bueno, vamos a tener en cuenta. Pasatiempo. Pasatiempo. El tema de hoy, claro, porque después de Que nos compete. el tema que nos compete, yendo a lo que son, digamos, las dos figuras más importantes en lo que hace a la metafísica, y después vamos a precisar, ¿no?, en el término. En la Grecia antigua tenemos conocidísimos los exponentes de Platón y de Aristóteles, pero la vez pasada hablábamos de los presocráticos. ¿Y por qué se habla de presocráticos, ¿no?, que otros también dicen preplatónicos, pero vamos a quedarnos en presocráticos? Por un cambio que se considera desde la historia de la filosofía, y que uno puede decir que realmente es importantísimo, en la práctica filosófica, de decir, la búsqueda, se lo conoce como la búsqueda de la definición, ¿no? Sócrates lo escribe Platón usándolo como personaje, porque él era su maestro. Claro. Es decir, en obra de Platón aparece Sócrates como el retrato quizás más fiel de lo que pudo ser en las primeras obras de Platón, en ciertos diálogos con ciertos personajes de la Grecia antigua, ¿no?, de Atenas y de otros lugares, abordando es como digo, la búsqueda de, por ejemplo, dame la definición de lo justo, la definición de lo bello, la definición de lo virtuoso, la definición de lo valiente. ¿Por qué? Porque el tipo quería saber qué es lo que hace que todas esas cosas sean lo que son, ¿no? Eso lo pensaba Platón. Sócrates. Sócrates. Claro, Sócrates. Lo escribe Platón porque Sócrates no tenemos ninguna obra Claro, que hayamos recibido. Es un gran, casi sin querer, pero ha clavado algo ahí, Pablito, porque porque justamente dice, eso lo pensaba Platón. Claro. Bueno, hay toda una gran, porque hasta se pone en duda, ¿no? Nosotros no, porque lo creemos como un padre a Sócrates, pero se pone en duda la existencia de ese Sócrates que habla Platón, ¿no? Claro. ¿Cuánto hay del Sócrates real y cuánto hay de Platón en el maestro, ¿no? Claro, la idealización. Para ¿no? decirlo de algún modo, ¿cuánto hay del papá de Pablo real y cuánto del papá de Pablo que Pablo nos cuenta? Exactamente. ¿Se entiende? Así es. Entonces, lo que dice Juan está bien, ¿no? Por ejemplo, el tema del diálogo y el nombre del diálogo. Entonces, puede ser, por ejemplo, un nombre de los que en el Ágora Sócrates encontraba, ¿no?, en el diálogo. Entonces, le ponía, por ejemplo, Eutifrón o sobre la piedad. ¿Se entiende? O sea, el tema del diálogo es la piedad. La piedra. Captar la esencia, como bien dijo Juan, la definición de la piedad. De piedad. Y Eutifrón es el interlocutor. Exacto. Por ejemplo, yo a veces siempre le digo a los alumnos, si alguno de ustedes toma apunte de lo que hicimos, si alguno decide escribir posteriormente las clases, el día que hablamos sobre los límites del amor, entonces podemos poner, y si mi interlocutor primero fue, no sé, Matías, bueno, Matías o sobre los límites del amor, ¿no? Escribe fulana de tal, pero el protagonista es el profe, que es el que tuvo el diálogo. Claro. ¿Se entiende? Sí. Y esas escenas teatrales del diálogo, siendo, me parece a mí, la pluma quizá más elevada de la filosofía, Platón está en el cielo empírico de los más grandes, le puedo hacer un poquitito de contrapunto, porque hay una... Pero bueno, así que o sea, a ver, para traerlo y para que yo lo entienda. Claro. Lo que sabemos de Sócrates lo sabemos a través de Platón. No como Platón, que sí lo tenemos de primera mano. Platón Eso me querés decir vos. Platón escribe Exactamente. y acepta la enseñanza oral Entonces de en Sócrates. cuenta lo que él veía de Sócrates, o lo que él quería contar de Sócrates. Es probable porque la memoria, fíjate, los hechos son objetivos, pero la memoria siempre es lo que yo recuerdo. Claro. Tal cual. Selecciona, Sí, pasa por el afecto. Siempre es selectiva. Claro, pasa por el Siempre. afecto, ¿no? Mitifica ciertas cosas. ¿no? Aparte, te voy a decir una cosa, y esto es familiar. Pero, por ejemplo, si vos me escuchás hablar a mí, de mi papá, yo te voy a decir una cosa.
Si la escuchás a mi hermana, Claro. no habla lo mismo. Claro. ¿Me entendés? Claro. Ujú. Porque hay un montón de cosas, hay un tema que yo vivía casi las 24 horas con mi viejo, Claro, porque claro. laburábamos juntos. Claro. Entonces yo veía un montón de cosas que los demás no lo Veías veían. el rol dentro y fuera de casa. Dentro y fuera. Claro. ¿Me entendés? Ujú. Entonces es como que, claro, yo era como que podría contar tranquilamente su vida a través de mis ojos, Claro, ¿no? exactamente. Los otros veían una parte nomás. Claro, exactamente. No todo Vos el tenías resto. el Platón, Completo. el Sócrates completo. Completo. Claro. De hecho, un expresidente argentino dijo alguna vez, equivocándose, tenía las obras completas de Sócrates. Claro, En realidad imposible. no, porque nunca escribió. Claro, Sí. claro, claro. Así es. Qué bueno. Y bueno, estos diálogos, como decía Diego acá, que no se sabe bien qué tan fehaciente era su ligación a lo que Sócrates realmente pensaba, después van madurando en la obra platónica y mantiene, Ujú. y esto es el problema, mantiene a Sócrates como el personaje, digamos, protagónico, menos en algunos que es otro personaje que no es protagónico, pero a este Sócrates lo va haciendo empezar a hablar con sus propias ideas, Platón. Entonces va poniendo palabras suyas en boca de él. Claro. ¿Entendés? Claro. A lo que son los diálogos de madurez o la parte media de su desarrollo de Como obra, hombre. sí, de su desarrollo filosófico, digamos, que nos ha dejado escrito. Platón desarrolla lo que se conoce como la teoría de las ideas. Y de alguna manera esta teoría de las ideas se podría decir que nace de esa búsqueda de la definición que decíamos. La teoría de las ideas básicamente plantea un mundo de las ideas, como se lo suele llamar, ¿no? Y un mundo sensible que es donde estamos nosotros. Ujú. En el mundo de las ideas están las formas, también formas, eso es otra manera de decir las ideas platónicas, las formas que constituyen los aspectos que están en todas las cosas sensibles, ¿no? Cada una con su propia cosa. Por ejemplo, Pregunto, sí. y seguís. ¿Ideas o ideales? Claro, bueno, ideales, como nosotros lo solemos entender Sí. hoy al término, deriva de esa, por lo De- menos esto es una opinión mía, de esa ¿Vos concepción opinás de igual ideas. o no? Sí, no, viste que se hace, boludo, pero no. Claro, No, no. la tiene clara. Está muy bien. Yo vengo con el librito lo y que él Pablo dice. está Yo muy bien. escucho lo que él dice. No, está muy bien. Y lo que tengo que hacer es la repregunta que a muchos. ¿Vos podés creer que hay muchos que me critican de que le repregunto a la persona que estoy charlando? No, y- si yo te dejo hablar solamente a vos, Sí, es un vos das monólogo, una clase. Claro. ¿Me entendés? Traemos Si yo no un te repregunto. disco grabado. Sí. O sea, a mí se me ocurren repreguntas para que el que no entendió pueda entender. Exacto. Y ir sobre lo caminado. Yo la verdad no los puedo entender. Si quieren una conferencia, lo sentamos acá, a Diego o al que sea, yo me pongo ahí, lo miro así y listo. Tal cual. Lo único que digo, bueno, nos vamos al corte, muchachos. Tal cual. Sencillamente para que tengamos una Esto es un idea. diálogo, es Claro, una y de mesa de esto debate. se trata justamente hablando de los diálogos platónicos. ¿No? O sea, básicamente el quid, hoy le estaba diciendo a los chicos, viste, que nuestros abuelos decían el quid de la cuestión. El quid de la En realidad cuestión, es el papá. quid, porque el quid es un término muy filosófico que es la esencia. Que no es el quid. No, claro, no. Mira el quid. La esencia de la cosa, ¿no? El tema es el siguiente. ¿Existen las cosas verdaderas? Esto es una experiencia común, ¿no? ¿Existen las cosas verdaderas? Sí, ¿no? Existen las cosas verdaderas. ¿Existen las cosas bellas? También. Recién estamos viendo Sí, justamente claro. algo, ¿no? ¿Existen las cosas buenas? Ujú. Bueno, ¿de dónde puedo predicar yo que si existen las cosas buenas, las bellas, las verdaderas, las justas? Bueno, si existen las cosas verdaderas, bellas, justas y buenas, de algún lugar tiene que emanar la definición, el punto nodal de eso. ¿Existen cosas buenas? Exacto. Ha de existir la verdad, la bondad. ¿Existen cosas bellas? Ha de existir la belleza. ¿Se entiende? ¿Existen cosas justas? Para que yo diga que algo es justo, Claro, tengo que saber tengo el que sentido entender de la idea de justicia. justicia. Exacto. Bueno, Ok. estas ideas, que Ahí está. además son ideales, Ujú. están en lo que se llama el topos uranos, ¿no? El lugar, el mundo suprasensible. Ujú. El lugar suprasensible. Y aquí, dice Platón, estamos casi a tientas, ¿no? Tocando sobre los perfiles del ente, diríamos, en un lenguaje filosófico, ¿no? Casi
en nuestra condición humana. Nuestra condición humana no se mueve en la absoluta claridad, ni en la absoluta oscuridad. O así como que vamos tanteando. Exactamente, el ser humano y- es la expresión cabal de que el hombre va tanteando en la vida. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque acá, está por opacado. allá. Eso tiene toda una Exacto. teoría antropológica, donde Platón, ¿no? el carro alado, ¿no? Donde el alma queda sepulta en el cuerpo. Entonces te queda nubilada. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? El ejercicio de la filosofía es justamente hacer que esa alma brote, ¿no? Que esa alma recuerde el lugar en el que estuvo. Por eso conocer es recordar para Platón, y ahí la anamnesis, ¿no? Aquello que vio, porque el alma preexistió y estuvo en ese cielo en el cual pudo contemplar las ideas, pero caída en el cuerpo, sepulta en el cuerpo. Ahora está obnubilada, está oscurecida. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Recordar, ¿ves? Volver, ¿no? Sí, lo que en la cultura hiperbórea o en la creencia gnóstica del hiperbórea es la memoria de la sangre, del espíritu. Ajá. ¿No? Pero bueno, Exactamente. es Esta más o menos anamnesis lo de la mismo, sangre o con esta términos anamnesis cambiados. del conocimiento es el punto, la nociología de Platón, ¿no? La teoría del conocimiento. Diego, es el mito de la reminiscencia, ¿no es así? Exactamente, Claro. sí, la reminiscencia. Que el alma antes de encarnar en el propio cuerpo pasaba por un río donde las aguas de ese río hacían olvidarle todo a las almas que habían visto Limpiado. en ese topos uranos las ideas. pero mantienen en un lugar En algún- recóndito claro. Ujú. esa memoria, ¿no? Por eso, de lo que viví o de conocer- lo que vivió. Exactamente. Por eso conocer es recordar, ¿no? Claro. Tiene que hacer el ejercicio Conocer es recordar. ascético, ¿no? De luchar contra esa propia obnubilación. Y por eso, una de las mayores definiciones que dice Platón y que rebotará después en la filosofía contemporánea, en un amigo, Karl Jaspers, ¿no? La filosofía es y solo es aprender a morir. ¿No? En definitiva. Claro, porque en el Estamos fondo aprendiendo es de la aprender manera a que nos morir. vamos a morir. Es aprender a morir. No aprender la muerte, sino aprender a morir. O sea, Aprender el a dejo morir. de sabiduría que deja la vida para aprender a morir, ¿no? Hay que irse livianito, ¿no? Exacto. Hay que irse livianito. Hoy lo hablábamos recién con los chicos. Libre Hay de que irse- cargas. Hay que irse livianito, exactamente. Yo lo único, por ejemplo, en esta vida O de hoy, culpas, mejor o de dicho. culpas, ¿no? El abrazo que no pudiste dar, el te amo que no te animaste a decir, el perdón que no te salió por soberbio, Ujú. ¿no? Y livianito, ¿no? Yo tengo que preocuparme hoy si tendría que morir. ¿A quién le dejo los libros? Lo único que tengo. Te hago una Otra consulta, cosa no sé si tiene que ver con el tema. ¿Uno tiene que ser justo siempre o tiene que ser justo con quien merece serlo? ¿Qué opinas vos? Es una pregunta platónica, ¿no? Claro. Es una pregunta platónica que bien vale el ejercicio de la justicia, Yo que también toca Platón, ¿no? Digo, La diqué. desde mi perspectiva yo soy justo con quien merece Ujú. que lo sea. Hay otros que merecen la impiedad Sí. absoluta. No serías... Porque son gente mala. Está bien, pero en ese caso vos estás optando por un criterio de justicia y estás siendo justo. Claro. Claro. Vos pensás Pero que aquel que la ganó. nosotros... Bueno, entonces, El otro no entonces la en el ganó. fondo es justicia. No, Si no no, es- termino siendo en idioma coloquial un boludo. Sí, ¿no? sí, Porque sí, es claro. que todo lo mismo. No es todo lo mismo. Mira, vos sabés que en teología hay un gran tema Hay buenos y malos. si Dios decide aplicar la justicia o la misericordia, ¿no? Ujú. Que es casi este ejemplo, ¿no? Si Dios aplica la justicia, vamos complicado. Claro. Si Dios aplica la misericordia, quizás zafamos un poco más. Ahora, por aplicar la misericordia y por tender a la misericordia no deja de ser justo, ni deja de ser juez. Claro. ¿Se entiende? La justicia es, la mejor definición creo que es la de Tomás, ¿no? Dar a cada cual lo que corresponde según su estado. Claro. No a cada cual lo mismo. Claro. Exacto. Bueno, ahí ¿Se está. entiende? Porque No si a cada a ver, cual lo mismo, si sino- nos mandamos millones de cagadas constantemente, a sabienda de que vamos a ser perdonados igual, Obvio. entonces ¿qué? Todo el mundo haría cagadas. Obvio. Sí. Y nadie Obvio. sería bueno. Cuando vos ¿A decís- dónde queda el concepto de bueno y de bondad? Claro. ¿Me entendés? Soy un hijo de puta, total, después me perdonan y me voy en el ideal católico cristiano, me voy al cielo. Eso ¿no? se habló, tiene Y un el nombre infierno técnico. no va nadie. Claro, tiene Y un nombre estamos técnico. sabiendo- Eso está. La mayoría van al incluso- infierno, ¿no? Incluso, bueno, ahí hay todo un tema para hablar, ¿no? Pero incluso esto que dice Pablo tiene un nombre técnico que es la apocatástasis, ¿no? La salvación universal. Claro. Como Dios es un Dios de amor, se salvan todos. Es mentira. Claro, entonces. No. Ahí El tenemos de la predestinación de Scott Oriugen. Claro. A ver, otra cosa. ¿Qué opinas vos del tipo que se manda cagadas tras cagadas? Acá estamos. Es un hijo de puta, porque Sí. realmente es un hijo de puta. Pero después va el domingo a misa, reza el rosario y se confiesa. Y se cree que con eso ya
limpió toda la mierda que hizo en una semana, ¿no? Y arranca el lunes cagando a medio mundo y tratando mal a medio mundo. O sea, a mí no me cabe ese tipo de gente. No, yo Digo, creo, ¿no? Yo creo que si Tratá de ser confiesa- bueno mira, y no chupacidio. hay un tema que nosotros, qué sé yo, uno aprende durante la vida, ¿no? Que no se puede meter porque la conciencia individual es la conciencia individual. Así que yo no sé cuánto sentido de acto de contrición, ¿no? De dolor, de verdadero Sí. arrepentimiento tuvo el tipo que se va a confesar o comulga. En todo caso, si lo hace en forma de hipócrita, Hipócrita. ¿no? Bueno, eso está dicho por Jesús en el Evangelio, ¿no? Sepulcros blanqueados lo llamó a los judíos, ¿no? Bueno. Sepulcros blanqueados, o sea, ustedes por fuera tienen la apariencia, pero sin embargo por dentro están llenos de hueso y podredumbre. Entonces, frente a ese formalismo de la fe, ese blanqueo de cara, ¿no? Repito, no me puedo meter en la conciencia, pero en el fondo, si el tipo no lo hace y lo hace se dice por allí, está comiendo y bebiendo su propia perdición. Porque ese sacramento que toma o esa comunión que toma, en el fondo es su propia perdición. Claro. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no lo está haciendo por amor, sino simplemente por hipocresía. Por infragante, exculparse sí. creyendo que se está culpando, porque Claro. también está en su ideario, ¿no? De Obvio. que alguien lo perdonó. Obvio. O sea, nadie dijo vengo y te perdono, Ujú. pero si vos cambiás tu accionar, claramente vos estás buscando tu perdón. Claro. ¿Me Bueno, entendés? Porque vos cambiaste. Eso Ahora, es- si sigues siendo un turro, ese es un tema también. va a haber Yo nadie que te quería, diga, antes sí, que te perdono. Antes que Pablito retome el tema Perdón, de Platón, porque si perdón, no lo sí. tenemos. No, está bien. Porque la filosofía genera estas cosas, ¿no? Sí, No obvio. quiero que quede picando el tema del infierno. Jesucristo nombró 14 veces el infierno en las Escrituras. Quiere decir que ha de existir. Es ¿no? obvio. Ahora, No hay dudas. vos fíjate que en este punto la Iglesia es prudente al decir tal o cual no está en el infierno, ¿no? O sea, no hay un elenco de quienes están en el infierno. Uno cree, por ejemplo, una persona emblemática, un alma emblemática de las que debería estar supuestamente en el infierno, sería Judas, Ujú. el traidor, ¿no? El traidor. ¿Por qué? Y traiciona a Jesús, lo vende por 30 monedas, al maestro del amor lo entrega con un beso, mira la ironía, ¿no? Y decide ahorcarse, o sea, además desprecia la vida y desespera de su salvación. Sin embargo, y Jesús en la última cena le dice, más le valdría no haber nacido. Quiere decir que tiene todas las fichas puestas. Claro. Sin embargo, la Iglesia nunca dice tal o cual está en el infierno con nombre y apellido. No. ¿Por qué? Porque el juicio final le corresponde a Dios. ¿Eso significa que se salvan todos? No, pues si no existiría el infierno. Pero es un juicio reservado a Dios. Por Claro. eso yo a veces... A ver, no te están diciendo tal fue para allá, tal fue Claro, para allá. claro. Es como que te crean un halo de esperanza también, ¿no? Claro. Es como, bueno, quédate tranquilo. Ahora sí sabemos que vas a muchas estar de bien. las almas que están en el cielo. Porque así es dogma de fe en los santos, por ejemplo. Pero no sabemos quiénes o cuántos, ¿no? O sea, cuando uno se pone a veces muy en el tema de poner la lupa sobre la herejía, sobre esta herejía, sobre este que es un hereje, sobre este que es un impío, bueno, qué sé yo. Dejemos a Dios ser Dios. ¿no? Exacto. Dejemos a Dios ser Dios. Creo que es una norma de prudencia. ¿no? No, eso seguro. Pero bueno, viste, esos que... Pero es cierto lo que decís vos, cuando vos decís no merecen toda justicia. No, yo creo que en el criterio donde el tipo que se porta mal y vos le metés el revés, no sos injusto. No, claro. ¿Se Yo entiende? para mí Entonces no es que estoy aplicando con ese justicia. sos injusto, ¿no? Justamente estoy aplicándole justicia. Exactamente. Soy injusto con el Con injusto. tu vocabulario que te gustaría mucho, lo estás ajusticiando. Lo estoy ajusticiando. Exactamente. Un correctivo. Coincido. Bueno, continúe, perdón que... Coincido totalmente. que lo No, desvane. no, está bárbaro. Por ejemplo, este ideal de justicia, como veníamos diciendo, o esta idea de justicia, estaría en la teoría de las ideas de Platón, en el topos uranos, ¿no? En ese lugar inteligible, ¿sí? No sensible. Sensible es lo que nosotros podemos ver, tocar, todo lo que entra por los sentidos, los 5 sentidos, ¿no? Y lo inteligible es lo que podemos pensar, ¿sí? Pero lo particular de las ideas es que no es solamente con el pensamiento, sino con otro tipo de percepción, y esto va a ser materia después de corrientes de interpretación, de cómo las ideas entran en nuestro ser, de cómo las percibimos. En lo que es el pensamiento hay un intermedio entre las cosas sensibles y las ideas, que serían las ideas matemáticas, si lo digo mal corregime, Diego, que
Platón pone el ejemplo, bueno, Sócrates, pero Platón lo escribe, por supuesto, Claro. da el ejemplo de un triángulo o de los ángulos. Sabemos que hay 3 ángulos: ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso. Obtuso. Sin embargo, eso que lo vemos por ahí en una mesa, Sí. existe en otro lado, existe en un lugar Sí, X. abstracto, Sí, ¿no? sí, claro. Sí. Que no sé si usa el término abstracto. Es un término posterior. Es pero un sí. término posterior, claro. Ideal, ¿no? Ideal. Claro. Eidos es la palabra que usa Platón. Ahí está. Pero estas cosas, estas ideas matemáticas están en un terreno, digamos, dentro del mundo inteligible, están ahí, no están en el topos uranos. Bueno, en el plano de lo sensible tenemos a los animales, a todas las criaturas y a las cosas fabricadas por el hombre. Y por debajo de eso, ya en el plano, digamos, más bajo ontológicamente, ¿no? Del mundo sensible, tenemos a las imágenes de esas cosas y los reflejos. Las sombras, se explica también, bueno, todo esto lo desarrolla en el símil de la línea que está en la República, en el libro sexto de la República. Ya hacia el final del libro especifica bien todo aquello. La República de Platón. La República de Platón, exactamente. Una obra de este periodo que venimos diciendo de madurez, o el periodo medio, donde su interés en esa obra, yo creo que lo abordé en un micro, es lograr o por lo menos concebir un estado perfecto. Ujú. O el mejor estado que se pueda llegar O sea, a cuando él idear. dice el estado perfecto sería la mejor manera de gobierno para una Exactamente, comunidad. eso tiene una repercusión a lo largo de la historia porque se ha intentado esto, ¿no? Utopía de Tomás Moro, La ciudad del sol de Campanella, ¿no? Siempre se ha tratado de pensar cómo sería a partir de la virtud de los habitantes, de cómo se logra el ejercicio de la virtud en los habitantes, cómo se puede obtener el mejor gobierno Sería posible. la comunidad organizada. Sería, que bueno, Perón, ¿no? es la Más o comunidad menos organizada. estamos ahí, Claro, ¿no? exactamente. Estamos ahí. Es- Ahora, ¿por qué exactamente. la república? ¿No? Porque hoy lo que conocemos como república ya nos da un poco de escosor a través de los años Y es un las término que está experiencias bastardeado, ¿no? malas vividas, ¿no? Y aparte cuando vemos quienes exaltan la república, ¿no? Sí, es un término el que está republicanismo, bastardeado básicamente. porque esa república que nosotros... No es la que tiró No. Platón. Esa república que nosotros Claro, execramos, ¿no? Capaz que hay alguien que cree que Platón escribió esta basura que estamos Macrista. viviendo acá. No, Se hizo macrista. Claro, se hizo macrista. La república o esa... Lilita Carrió, ¿viste? Bueno, justamente iba a decir eso, ¿no? La república esa es la república del Ari, ¿no? Con la coalición O cívica. coalición ahora. cívica, o Sí. no sé, como Republicanos Unidos, no sé cómo se llama. Sí. No tiene nada que ver con eso. O sea, república es res pública, es la cosa pública. Pero la Claro. cosa pública entendía como se entendía el viejo estilo de la democracia en Grecia. No esta democracia representativa, entre comillas, Sino la directa, y liberal. decís vos, y liberal, Claro, ¿no? Que siempre está mediada por aquel que consensúa a espaldas del pueblo, pero como la definición que uno sabe que es mentira absoluta, ¿no? Que nos enseñaron en la escuela, el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de su representante. No existe cosa más. No hay No hay mentira mentira más grande claro, sí, que el ¿no? más grande Pero bueno, que esa. ¿Cómo es que se llama el...? Uy, se me hizo una laguna mental. El de la Constitución, el preámbulo. Preámbulo, O sea, no hay exactamente. nada más una basura. claro. En realidad hay ciertas cosas ahí, igual ya está fraguada porque bueno, la Constitución ya está fraguada en otro espíritu, ¿no? Pero bueno, de algún modo algún tipo de normas de convivencia hay que tener. El problema son los constitucionalistas. Sí, ¿no? lo llamativo, perdón, ¿no? Que Sí. vengo a la actualidad. Que el otro día habla Cristina Kirchner, la actual vicepresidente, y dijo que ella exaltaba la constitución de Alberdi y la reforma del 94. Parece que se olvidó que en el 49 se escribió una constitución Mirá, peronista, yo ¿no? el otro día estaba hablando No hay de nada eso. más antiperonista que decir Una eso. constitución soberana. Increíble, boludo. Hablando de eso, el otro día estaba hablando sobre el bendito tema Re este liberal. de los billetes, ¿no? Sí. Fíjate qué cosa interesante, porque primero que es totalmente... Sí, no sé, primero Luciano, la moneda debería tener valor, ¿no? Y después, además, sí, pero volver recién a- hablabas de las cosas accidentales o anecdóticas y el olvido de lo esencial, ¿no? Ujú, Tocabas al comienzo de Sí. o sea, el 60% de nuestro PIB no morfa, pero hay que hablar con la E, Sí. una demencia, ¿no? Nosotros. Ahora, más allá de eso, fíjate lo accidental del tema de los billetes, ¿no? Además de imprimir nuevas cosas que salen un montón de guita,
¿no? Encima la mandamos a imprimir afuera. Y como corresponde, para ser vasallo hay que ser Somos vasallo súper completo, patriotas. ¿no? Claro. Pero ponemos A Juan Azurduy, a Eva Perón, claro. a Juan Arzurduy, Pero lo ¿no? interesante Belgrano, es que vos decías recién, pero somos patriotas y lo mandamos a la imprimir Constitución del afuera. 49, es llamativo que en 12 años de kirchnerismo, y 3 ahora, ponele dentro de todo esto que Sí. podemos llamar así, 15 años, vos fíjate que no haya un billete de Perón. No, bueno, lo hablamos el otro día, ¿no? ¿No? La mejor manera de borrar a Perón es exaltar a Claro, Eva. claro. Cuando sabemos, Es llamativo ¿no? esto, porque hay es billetes jodido, incluso hasta de personajes de segunda o tercera línea en la historia argentina, Sí. mujeres incluso, ¿no? Porque evidentemente... Bueno, hay tuvimos mujeres una ballena, ahora un... Bueno, pero ¿sabés qué? Un Mirá, jilguero. antes que a mí me pongan la historia mitrista, o antes que me pongan la historia kirchnerista, prefiero un tipo... ánimo. No, prefiero un tipo honesto Sí. como el hornero, Claro. que hace su casa todos los años, que labura, que es el pájaro nacional, que es criollo, que es buen conviviente. Claro, no es como el que es tordo, ¿no? nuestro, Que anida no es como en el nido tordo ajeno. que anida... En serio, Como eso no dice es la una... canción, ¿no? como, Ya sé. como dice Disculpe, ¿no? Exactamente. Nosotros no Hernán somos Figueroa como Reyes. los tordos que anidan en nido ajeno, se llaman parasitarios en el lenguaje Sí, de las aves, ¿no? exactamente. ¿Ven? Entonces, es mucho preferible que me pongan a mí, al que no tiene, que es neutral, Sí. en un billete, al hornero, yo pues, soy muy amante de las aves, pero que me pongan al hornero antes que me pongan, que me exalten, qué sé yo, a Mitre o a Cecilia Gerson porque hay que ser feminista. Claro. Tendrá sus méritos, pero bueno, la podés poner ahí porque es el nuevo modo Sí, feminista. porque hay una disposición de que tiene que haber igualdad Exactamente. de género, ¿no? Entonces, hasta los billetes. Exactamente, ¿no? Bueno, Una- es llamativo que no esté Perón, 3 veces presidente en la Argentina. Llamativo. Sí, 3 veces. Y a 50 años casi, en 2 años más de su muerte, ¿no? No, es No es casual, digo. y O sea, con para el esta partido gente, que él creó, ¿no? Con el, por eso, Claro, para partido esta político. gente Perón sigue proscripto. Tal cual. Tal Qué cual. loco, qué locura. Eh, Sigamos con, sí. estabas con la República de Claro, de bueno, Platón. y esta república, que después, como decía Diego, termina dando utopías, yo creo que es propiamente es el esta. ideal de Sí. cómo conducir a una comunidad, ¿no? Exacto. Como decía, constituye una de las obras del periodo de madurez, el periodo medio. En el último de los periodos de su vida, en relación a sus obras, ¿no? Se puede encontrar, se lo llama el periodo de vejez o el último o el Sí, tercero. Y en este periodo hay uno de esos diálogos, porque todos constituían diálogos, ¿no? En el Parménides, en un momento se aborda el tema de la extensión o cuántas de estas ideas hay. Si es que las hay solamente de los, ¿cómo decirlo? De los conceptos virtuosos, ¿no? Como ser la justicia, el bien, la belleza. Es un gran problema. La virtud, claro. O si, por otra parte, hay ideas de todas las cosas de las que se pueden ¿Y predicar. cuál es la jerarquía? Porque ¿Y cuál Platón es la pone la idea de jerarquía? bien como la Exacto. más jerárquica, ¿no? Ujú. La más alta es la idea de bien. El bien. Claro, ahora, ¿qué pasa? Porque si yo acá tengo el objeto libro, también la idea libro Claro. también tiene que estar en el cierto posuranos. Ujú. Claro. ¿Se entiende? Sí. Si existen las cosas bellas, si existe la belleza, si existen los libros, tiene que existir la idea libro. Ahora, entre Bueno, estos... pero el otro es abstracto y eso es una cosa palpable y... Bueno, pero Tangible. bueno, acá donde está el problema Claro. que viene a solucionar Ahí empieza- que viene a solucionar el crack que vamos a hablar después. Ahí ¿no? está. Perfecto. Pero ahí está el tema, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el orden jerárquico de las otras cosas, de las otras ideas? Él me hablaba del mate, ¿no? O sea, vos estás tomando mate. Ujú. Pero mate es la infusión. ¿Sí? El recipiente no es mate. No, En este caso es un porón. exactamente. Revestido en cuero, con Ujú. una virola de aluminio en este Ujú. caso. Pero normalmente vos decís, dame un mate. Dame el mate. Entonces yo le digo, yo te doy el mate, eso lo hablábamos afuera antes Sí. para entender un poco de qué iba el programa, ¿no? Yo te doy el mate. Esto es filosofía, pero- ¿ves? Interrogar la vida. Pero sin nada, yo te estoy dando un mate. Claro. Pero en realidad no te estoy dando un mate. Exactamente. Porque el mate es si te lo cebo y, Exacto. y vos lo tomás. Exactamente. ¿No? Digo, bueno, ahí hay Todos mucho esos como para- grandes temas, la polinomia de los términos unívocos, equívocos y análogos, Ah, y etcétera. ambiguos incluso, Claro, ¿no? bueno, Que equívocos forman una decimos, ambigüedad, ¿no? claro. Todo eso
lo va a tratar el genio que vamos a hablar en un ratito. Ahí Perfecto. está. Ahí Esto está. lo vamos a hacer en el próximo bloque. En el próximo bloque. Bien, hasta acá ¿estamos bien? Estamos Nos bárbaros. podemos Sí, meter quiero el cerrar quiebre y vamos hasta el final. Todo después. dicho. Vamos con un quiebre que lo tengo preparado para hoy. Dale, porque el otro día me mandé el moco de mandar el otro Sí, tema. quedó bárbaro. Quedó Como bien bien, aparte, dijimos, un temazo. quedó bárbaro. Bueno, deleítense con un video de una presentación en vivo, no sé qué festival es, Ajá. pero de Carlos Santana con un tema de Hendrix. Mira. Third Stone from the Sun. Nos vamos. Nos vamos. Estás escuchando Toro y Pampa por Radio AN24, la radio del nacionalismo argentino. Bien, arrancamos el tercer bloque de Toro y Pampa. Pasaba Santana con un tema de Jimi Hendrix. Así es. Ahora fuiste vos. Yo, ahora fui Siempre yo. soy yo, ahora le tocó a él. La cagué yo. Cagaste. Pero bueno, son cosas que pasan, como dijimos. Sí. YouTube tiene reglas que no las pone en ningún lado, entonces vos no sabés cómo cumplirlas, ¿viste? Tal cual. Más allá que nos guste quebrantarlas, pero Ujú. por lo menos a sabiendas de que nos vamos a mandar el Sí. moco. Exacto. Pero bueno, cosas que pasan, dice Larralde. Bueno, para continuar un poco con lo que veníamos hablando, Ujú. ahora viene la segunda parte y entramos en el terreno de Aristóteles. Exactamente. Bien. Ahí Muy está. bien. Bueno, hay una famosa frase que es atribuida a este genio que ha dado la humanidad. Esa famosa frase es atribuida a Aristóteles y nos llega a nosotros en latín, ¿no? Esa frase dice: amicus Plato, sed magis amica veritas. Significa: amigo soy de Platón, pero más amigo de la verdad, Ajá. ¿no? Lo cual nos hace desembocar en el espíritu, ¿no? de este pensador. Aristóteles nace en el 384 en Estagira, por eso se lo conoce a veces cuando uno se pone a leer algunos títulos y te hablan del Estagirita. Sí. ¿Quién está hablando? Bueno, No era que estaba de gira, como dicen No. los pibes, ¿no? O esta girita que me estoy mandando ahora. 384-322 para ubicarlo, ¿no? Cronológicamente, Sí. en la antigüedad griega. Y yo creo que la principal novedad que Aristóteles trae, hay toda una polémica, ¿no? Entre nosotros también tenemos platónicos y tenemos aristotélicos. Yo tengo el espíritu platónico porque Platón atraviesa todos los grandes siglos cristianos, ¿no? Fíjate que nuestra forma mentis es platónica, ¿no? Cuando papá o mamá se mueren, ¿dónde van? Sí. Al cielo. Ujú. En el cielo está la verdad. Acá peregrinamos por un valle de sombras, valle de lágrimas, como dice la salve, ¿no? Sí. Y el verdadero lugar es aquel, ¿no? Por eso Marx muy finamente dijo en un momento: el cristianismo es un platonismo para el pueblo. Ujú. ¿Se entiende? O sea, este mundo es un mundo de sombras. Claro. Casi de soslayo hay que mirarlo. Sí, porque la verdadera el mundo patria. material, claro, está arriba. Bueno, eso es La Platón. patria del alma, ¿no? Como el Claro. programa de acá Sí. Eso es Platón. de N24. Eso. Toda nuestra forma mentis. Este es un transcurso para ir realmente a Exactamente. donde uno va Exactamente. a disfrutar. Bueno, los vikingos tenían el Valhalla, ¿no? El lugar. Claro, esa intuición es universal, ¿no? Está en un montón de, Claro, en un montón de todas civilizaciones, culturas, sin claro. duda, en un montón de culturas. Sí. Ujú. Entonces, ¿cuál es la vocación de Aristóteles? ¿No? Aristóteles yo siempre digo, es el filósofo de las cosas cercanas, ¿no? Aristóteles nos vuelve a enseñar a mirar las cosas. Sí. Recién hablamos con Pablo y hablamos afuera, ¿no? Y decir, esta cosa, este topos uranido, háblame de lo que está acá. Háblame de esto. Bueno, Sí, sí. háblame de lo que está acá. El aquí y ahora, ¿no? Sería- Aristóteles vino a hablarnos, a enseñarnos, a educarnos la mirada para comprender sobre lo que está acá, ¿no? Por eso, por más que su filosofía parezca como árida en algunas cosas, yo creo que es el filósofo de las cosas cercanas, ¿no? Aristóteles nos enseña a auscultar lo real, a tomarle el pulso a las cosas, Ujú. ¿no? Y lo hace desde la cotidianidad, desde las preguntas más sencillas, ¿no? Se ha intentado durante muchísimo tiempo sistematizar al pensamiento de Aristóteles. A veces cuando uno... Sistematizar. ¿A Claro, qué o te sea, referís? Para tratar que de lo ver entienda la el- visión, eso se ha hecho casi siempre, ¿no? Incluso hasta pasa con las doctrinas políticas, ¿no?
Uno toma un pensador y trata de armar con ese pensador un sistema. Claro. ¿Qué es un sistema? Un conjunto ordenado de partes que responden a un fin. Ujú. Ujú. Y a veces sistematizar a los pensadores es decapitarlos. Está. Tal Entendible. cual. Es decapitarlos. Sí, ¿Por sí, qué? sí. Hay algunos que no se pueden realmente. ¿Cómo haces para sistematizar a Nietzsche? Es imposible. Claro. ¿Cómo haces para sistematizar a Kierkegaard? No es lineal. Claro. No son lineales. Hay pensadores que son más... Hay una armonía, ¿no? Sí. Uno lee, por ejemplo, lee los escritos del doctor Angélico, ¿no? Santo Tomás de Aquino, quizá la mente más brillante durante siglos y siglos en el medioevo. Yo tengo un corazón muy pegado a San Agustín y a San Buenaventura, porque hay una cuestión del afecto ahí que es importante, pero Tomás es quizá el más alto, y hay, si uno ve la filosofía y la teología de Santo Tomás de Aquino, hay un intento, ¿no? Como de armonización. Pero hay pensadores que van pensando sobre la marcha, y Claro. es bueno que así sea, ¿no? Claro. Ujú. A ver, como para que esto es, hoy dicen una cosa, pero mañana no es que no van en correlación a lo que dijeron, sino que van a hablar de otra cosa totalmente Exactamente. distinta. Exactamente. O Y no va todo encadenado. exactamente. digamos, Algunos todo son encadenado. consecuentes de principio a fin, Claro. pocos. Sí. Otros, la filosofía es un salir a caminar. Claro. Y Y te cuando- encontraste con algo y lo analizas. Esa metáfora Ahí es la está. que usa Heidegger, ¿no? A mí me gusta más eso. Claro. Bueno, Más que ser lineal en dice el... Jaspers, filosofar es salir de camino. Mm. Claro, ¿no? salirte. Y claro, y Heidegger toma la imagen del bosque, ¿no? Uno va andando en el bosque y de repente se hace una luz, ¿no? El Sí. claro del bosque. Claro. Lichtung, dicen en Heidegger, ¿no? Entonces ahí se aclara el ente, ¿no? Se nos hace y de repente volvemos a la cerrazón del bosque. Y quizá en el recodo del bosque encontramos algo que aclara lo anterior, o quizá es ruptura con lo anterior. Claro. El filósofo que camina es así. Excepto que yo haga trampa, ¿no? Yo lo hablaba con los chicos también esto, con mis colegas, ¿no? Yo hago el que no sé cómo termina la historia, pero yo en realidad sé cómo termina la historia. Entonces lo que hago no es salir a filosofar, porque yo ya sé el final. Tal cual. ¿Entendés? Ahora, cuando vos verdaderamente salís de camino, podés encontrar un montón de cosas, y además lo tenés que poner en diálogo con la vida. Yo puedo leer los silogismos donde todo cierra. Si A es B y B es C, entonces C es A. Claro. Digo, qué Matemática interesante, ¿no? pura, claro. Entonces yo puedo organizar la vida así, claro, pero después aparece la muerte, Claro. aparece el desamor, A los imponderables, ¿no? aparece el olvido, Claro, los imponderables. Los imponderables, Kierkegaard lo dijo muy bien, no lo dijo en este vocabulario, pero nosotros somos criollos, es como una especie de grano en la cola Claro. del sistema, ¿no? Claro. Siempre hay algo que en el sistema no cierra, y es donde esa es una aporía, para decirlo en términos aristotélicos, un sin salida que evoca un nuevo nacimiento, ¿no? Claro. Entonces es cierto, esto que Pablo dice, cuando Bueno, salís de camino... esto lo hablamos al principio, cuando dijimos que nadie tiene el manual Ujú. para vivir la vida. Ujú, ujú. En realidad, si bien está todo escrito, vos vas escribiendo tu propia vida, Es ¿no? que tenés que tener la obligación de escribir la voz. Y otra historia no hay. Y ahí te pregunto yo, en base a lo que vos me vas contando y te voy escuchando, en tantos años, ¿no? Y tantos filósofos, ¿no? Que se han dedicado a encontrar diríamos, el sentido a... ¿Tenemos todavía capacidad de poder seguirle encontrando sentido a nuevas cosas o no? O sea, ¿la filosofía es algo que está continuamente creando o ahora estamos en una etapa que se Hay algunas aplanó? cosas para decir. Digo, Por ejemplo, no sé, primero, porque yo lo escucho y claro, digo, pareciera que todos aquellos tipos que hace miles de años ya descubrieron todo. Claro. hay algunas notas. Por ejemplo, hay una vieja frase en filosofía que dice que al fin y al cabo, toda la historia de la filosofía son notas al pie de Platón. ¿No? Todo allá. Ya ha dicho todo. Todas las pelotas al día. Y todo, exactamente. Ya todo está dicho allí y el resto son notas al pie, ¿no? Claro. Yo creo que si las cosas estarían dichas ya, hay dos problemas. Un problema que no sería problema, que nos quedamos sin laburo, ¿no? Diría abuela. Tal cual. El segundo problema, que sí es el más grave, que no es problema, digo, si las cosas ya estarían dichas de una vez y para siempre, el mundo no sería mistérico. El hombre ya habría agotado la esencia del mundo. Pero como el mundo es inabarcable y nuestro pensamiento es limitado, siempre hay algo más por descubrir. ¿Se entiende? Siempre hay algo más. Ahora, Pablo metió otra cosita, porque Pablo trajo a presencia qué pasa con los nombres de la filosofía.
Y bueno, y ahí es cierto, ¿no? El último gran intento de sistematización general fue Hegel. A partir de ahí, la filosofía contemporánea es una especie de cristal que se rompe en 1000 pedazos y cada uno hace filosofía de los márgenes, por decirlo de algún modo. Entonces, la época de los grandes sistemas parece haber acabado, ¿no? Claro, en vez de lo macro a lo micro, vamos. Exactamente. El último filósofo quizá potente que ha tratado de pensar el fondo de lo real puede haber sido Heidegger, ¿no? Para muchos el gran filósofo del siglo XX. Yo tengo un cariño especial, pero bueno, hay ciertas cosas oscuras, ¿no? Yo en algún momento escribí una tesis que para mí la filosofía de Heidegger es la búsqueda de algo místico, ¿no? Sí. Porque me parece que va de algo que no se va a realizar, decís vos. Es probable, porque de hecho, por ejemplo, él era un tipo que se resistía a ponerle nombre propio a eso, ¿no? Entonces ya al final de su vida, en la entrevista que le hace el Der Spiegel, él dice, solo un Dios puede salvarnos, pero lo pone con minúscula, ¿no? Claro. El advenimiento del ser, el acontecimiento, dice Heidegger, la ereignis, ¿no? La revelación del ser. Bueno, pero ponele nombre propio. Claro, si yo le pongo nombre propio, una alumna me decía, a lo mejor no sabía por qué, porque seguramente habrá sido un tuit que en algún momento leyó en algún lado, si me defines, me limitas. Sí. Es así. ¿Qué opinas? Si me defines, me limitas. No sé si tiene que ver con esto, pero hoy está muy de moda la New Age, esta idiotizante desde mi punto de vista, porque no es ni chicha ni limonada, ¿no? Sí. Yo respeto mucho otros tipos de creencias, pero no estos idiotas que mezclan absolutamente todo, ¿no? Luchito Gil con Se meten una piedra dentro del orto y se piensan que están recibiendo energía, ¿viste? Sí. Cosas así. Pero el decir, o sea, quieren decirle a alguien que Dios te bendiga y dice que el universo te bendiga. Bueno, ¿Por qué le quieren cambiar el nombre a algo que en realidad nadie sabe cómo es Dios? Sí. Pero ya tiene un nombre. Pero ¿Por qué además- querés ponerle universo? Además, pará, ¿Qué es esto? el universo bendice. En todo caso, el universo Pero por eso te digo, termina obrando a tu favor. por eso hablo de la Claro, mezcolanza claro. que tiene Sí, en la sí, cabeza. es tremendo. ¿Qué es el universo? Sí. O sea, Uno digo, no quiere ponerse muy ortodoxo. Un grande que fue Chesterton, ese gordo querido que escribió de maravilla, Ujú. decía, cuando el hombre deja de creer en Dios, empieza a creer en cualquier cosa, Claro. ¿no? Entonces, qué sé yo, las actitudes personales yo no las juzgo, quizás una búsqueda sincera y el equivocado es uno cuando juzga. Pero me parece a mí que, ¿sabés qué es lo complicado, Pablo? Que no te puede bendecir, amar ni maldecirte aquel que no es persona, ¿no? Que no tiene un nombre siquiera. Claro, exactamente. O sea, El acto ¿qué de amor es entidad un acto. tiene algo Claro. que es totalmente... Claro, yo creo que son formas diluidas de la sacralidad que está presente, de la búsqueda de lo sagrado que está presente en todo hombre, con naturalmente, ¿no? El sentido religioso. Cuando hablo de sentido religioso no hablo de la iglesia. No, Hablo del sentido la espiritualidad. religioso. Hablo del religare. La religiosidad. Exactamente, Que del eso habla religare, siempre- ¿no? ¿pones un poquito? Esa religiosidad natural. Y Recalde siempre habla de la religiosidad. De Por Eva eso, Perón, ¿no? Ella por habla. eso nosotros, ahí cuando justo Juan decía el tema del Gauchito Gil, ¿no? Hay un modo de entender la piedad del pueblo, respetable, que es, de hecho se trabajó acá como la teología popular Claro. de la liberación, Sí. no la teología de la liberación, que es otra cosa porque tiene raigambre marxista, Claro, tal cual. pero la filosofía popular de la liberación, hay un condimento allí que está presente. Cuando uno recorre el interior del país, ¿qué capta el correntino del Gauchito Gil? Capta la virtud. Exactamente. La virtud de la justicia, el pelear contra el poderoso. El morir ¿Se entiende? de la suya, Exactamente, digamos, ¿no? Exacto. Esa virtud de ser coherente en la. Se plantó Entonces, contra el es una poder. imagen. De- Claro que hay eclecticismo. Claro. Evidentemente. Sí, y después empieza la parte del mística, Sí, ¿no? y sobre todo de armar la parte, un mito de quizás algo que... Y después el no. comercio, ¿no? Que también es. Bueno. No, igual déjame hacer una salvedad porque Sí. yo viví santuarios, estuve ahí y lo respeto muchísimo al culto del Gaucho Gil, ¿no? Sí, de sí, Antonio claro. Gil. La gente Pero cree en eso. ¿qué es lo que decía? Vi la foto de una mina que ponía, encima que yo sé por dónde venía y no lo sentía ni a palos, con la estatuilla del Gaucho, con una estatuilla de Buda y al lado el pañuelo del aborto. Claro, Vos decís, no, pará, loco, bolea ¿qué en la tenés? cabeza. ¿Ese es tu santuario? Sí, o cuando ¿Entendés? se lo hace el patrono, como San la Muerte, el patrono del tumbero, ¿no? Claro. Ahí ya es otra cosa, ¿no? Bueno, viste que antes Pero- la Virgen de Luján era la que Claro, utilizaba claro. digamos, el maleante
te decían, vos ponés una Virgen de Luján en la puerta de tu casa y un chorro no te entra. Claro, porque claro. le tienen miedo, ¿me Claro. entendés? Hoy tenés que poner Gauchito Gil o San la Muerte. Claro. Sí. Onda para no me Pero entrar a digamos, robar que somos el palo. esa piedad popular es algo, ¿no? Claro. Bueno, volviendo a Aristóteles, entonces, Sí, nos fuimos. hay en Aristóteles sí, por más que no existe no se puede sistematizar el pensamiento, uno ve ciertas notas, ¿no? Entonces, ¿qué ve, por ejemplo? Y en Aristóteles hay una jerarquización de las cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo? Y por ejemplo, cuando hace las divisiones de los tipos de alma. Dice Claro. Aristóteles, una es el alma sensitiva, Ujú. una es el alma vegetativa, ¿no? La que está presente, porque hay que aclarar esto para Pablo y para que pongamos en diálogo a la audiencia también. Alma es el principio, como lo define Aristóteles, principio intrínseco determinante que da vida en potencia. Ujú. ¿Cómo se traduce esto? Cuando nosotros hablamos de dibujito animado, ¿cuál es la diferencia entre un dibujito animado y un dibujito? Que se mueve. Exactamente. Ahí está. ¿Entendés? Es principio de automoción, se dice en filosofía, ¿no? Es ese principio que Como hace que sin ser eso vida. estás inerte. Exactamente. No te mueves. Exactamente. Entonces, ese principio está presente en todos los seres vivos. Ahora, no está presente del mismo modo en el vegetal que en el animal, que en el hombre. Y hay una jerarquización de las almas. ¿No? El alma vegetativa está en la parte más baja. El alma sensitiva, que es el de los animales, asume el alma vegetativa y a su vez le agrega Claro. la cuestión de la sensibilidad. El alma racional, que es el alma del hombre, asume las otras dos, porque vive, nace, crece, se reproduce, muere, siente, Ujú. sufre, y a su vez le agrega el ápice de la racionalidad, ¿no? ¿Dónde se ve también esta jerarquía? Hay una vida que es una vida de brutos, dice Aristóteles. Es aquella que el tipo que goza simplemente en la superficialidad de los sentidos. De lo banal, diríamos, ¿no? Claro. Sobre todo la parte más animal, ¿no? Pues hay un Del placer. Del placer. Ahí está. Exactamente. Solamente Porque el tema- se dedican al placer. Exactamente. Ah. El placer, ese es el término, ¿no? Que va a dar después todo un gran tema en las escuelas post-aristotélicas, porque, por ejemplo, el epicureísmo, Sí. ¿no? Como doctrina posterior, o el estoicismo, van a tener ese tema del cuál es el sentido último De eso me de la gustaría felicidad. que preparen un Sí, programa. sí, ¿eh? es muy interesante. Buenísimo, buenísimo. Y hay un segundo estilo de vida Ujú. que Aristóteles desarrolla en la ética, que dice es la vida pública, la vida de la búsqueda del poder, del aplauso. Ese es un segundo tipo de vida. Está un poquitito más elevada, Claro. dice, la vida del hacer, ¿no? Claro. Está más elevada que la vida del mero conformismo sensible. En del realidad placer. lo que está describiendo son diferentes tipos de personalidades de las cuales convivimos todos los días. Por eso ¿no? yo te digo, es el filósofo de las cosas cercanas. El tipo que ¿no? hace lo que dice, Ujú. después está el que dice pero no hace absolutamente nada, Exactamente. y el que dice y hace todo lo contrario. ¿Me entendés? Exacto, Creo sí. que va un poquito Sí. por ahí, ¿no? Sí, y el final. Acá lo ponen con almas y demás, pero Claro. bueno, creo que el tema es que cómo se desarrolla esa persona en su vida cotidiana. Y lo ¿no? que busca, el fin ¿Y último. cuál O es el el- fin último es el placer. Igualmente todos vamos a morir. Sí, eso sin duda. Claro, pero vos decís fin último en sentido de finalidad, no de fin como temporal, ¿no? Sí, no, Porque- el fin temporal puede ser quizá el fin último para el tipo, porque, El fin es- porque claro, quizá sí. no tiene visión teleológica, decimos en filosofía, Claro. ¿no? Visión final. A ver, pará, fin es fin. Sí. Y finalidad es un propósito. Exactamente, Bueno, no es lo exactamente, exactamente. Parecido, pero bueno, Entonces, por eso. o la finalidad de un tipo de vida es el placer, o la finalidad es el aplauso y es la vida pública, y hay un tercer tipo de vida más elevada, otra vez la jerarquía de Aristóteles, es la vida contemplativa. Claro. La vida teorética, dice Aristóteles. Ujú. Teoría, en griego, es visión, Claro. ¿no? Sí. Es aquel que puede ver, Exacto. ver, ¿no? Lo evocamos acá una vez, ¿se acuerdan? Para el que mira sin ver, decía Yupanqui en una milonga, Sí, para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás, claro. ¿no? Claro. Se trata del ver. Y la vida contemplativa es la vida que el mundo extraña hoy. Sí, señor. ¿Qué estás haciendo? Nada. Bueno, esa nada a lo mejor está llena de riqueza. Claro. ¿Por qué? Porque estás en un mundo en el que constantemente es la praxis sobre la teoría. ¿Se entiende? No teoría como el tipo que está descolgado y Claro. es puro teórico. No. Teoría como contemplación. Hay una hermosa definición de enseñanza. ¿Qué es enseñar? Enseñar es transmitir lo contemplado. Contemplata tradere, dice la tradición latina, ¿no? Contemplata tradere. O sea,
transmitirlo, contar contemplado. lo que viste. Exactamente. Lo que Cuando estuviste observando. vos algo de la música te ha llegado al corazón, Sí. vos primero lo has contemplado. Y sin esa contemplación no puedes pasar la riqueza. Entonces a veces nada es mucho. Porque Claro. si vos estás contemplando algo y estás viéndolo A veces y nada es analizándolo, entonces es mucho más que haber estado pedaleando en una bicicleta fija. A veces nada Y te es dicen mucho. que estuvieron haciendo algo. Exactamente. ¿No? Yo tuve una experiencia hace mucho tiempo. Tal cual. Fui con los trapenses un par de días. Sí. Y cuando yo llegué, claro, venía con la aceleración, ¿no? Entonces me agarra el monje y me dice, mira el reloj, 9:30. Dice, anda hasta al mediodía, anda hasta, ¿viste el bosquecito ese que está atrás? Allí, que se ve ahí los árboles. Bueno, anda hasta el mediodía ahí. Después vuelve a la hora de almorzar. A las 12 volvés. ¿Vos tenías un reloj encima o no? Me da un reloj Claro. y yo tenía el reloj y Hasta el mediodía tenías que quedarte en no ese había lugar. todavía. Claro. Y yo le digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Nada. Es tremendo, Genial. te devasta. Claro. Te devasta. ¿Qué voy a hacer? Nada. Tuviste 2 horas y media ahí. Claro. Sí. Pero ¿cómo nada? No, mirá, escuchá los pájaros, sentí cuando pisás las hojas cómo crujen abajo de los pies, escuchá el tren que va a pasar, lejano. El viento, incluso. Claro, no hagas nada. Claro, Vas a ver que esa nada está llena de presencia. claro. ¿No? Genial. Bueno, Qué esa es grande. la espiritualidad de los monjes, Claro. ¿no? Por eso el otro día estaba repasando. Esa es la verdadera vida, vivirla intensamente. Porque acá se cree que lo intenso es estar continuamente haciendo algo. Bueno, yo recién, fíjate cómo capta las cosas el sentido común de Pablo otra vez, que yo justamente, ¿a qué oponía la vida contemplativa? A la aceleración de la praxis. Claro. Constantemente hay que hacer. Claro. De hecho pasa en el laburo, vos sabés que en el laburo, cuando no hay laburo hay que inventarlo. Tipo no puede Sí. estar sin hacer nada. Sí. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Pasa hasta que hoy las no, 12 cuando no hay sistema. Hoy te meten esto. Claro. No, ni hablar. Con eso es Entonces un con tupete. esto te parece el Obvio. tiempo. ¿Viste? Me voy a meter 2 minutos. Cuando Sí, te diste sí, cuenta son Claro, 2 horas. pero no 15, se puede claro. crear el O sea, vacío. Hay el horror al tiempo vacío. pasa. ¿no? Hay horror al vacío. El ser humano no Sí, tolera el vacío. sí, ¿no? sí, sí. Bueno, por eso es admirable la gente que logra eso. Que logra la meditación, por ejemplo. La meditación es eso. Sí. Es percibir absolutamente todo lo que hay a tu alrededor. Te abstraes de lo que no sirve para nada, lo material, la materia en sí, y empezás a percibir los sentidos, las sensaciones. Sentís el aire que te toca, escuchás tu respiración, ¿me entendés? No ves, pero sentís. Eso está cerca de la contemplación. ¿Me Julián, exalumno y ya colega, Qué bueno. tiene esa práctica, ¿no? Y aparte te configura el día de un modo distinto. Distinto. Te hace ser más paciente, ¿no? Te hace mirar sobre la superficie. Las Ahora, cosas hasta en lo las profundo. filosofías orientales eso está mucho más presente Está que mucho más nosotros. presente porque- Nosotros hemos sí. perdido absolutamente todo. O sea, hoy la gente no está en silencio ni en la iglesia. No, bueno. Es un ruido la iglesia. Es Se impresionante. acabó ese lugar Es donde increíble. vos ibas y estabas con la nada misma y Claro. escuchabas ese silencio que hace ruido. ¿Sí? ¿No? Exactamente. Bueno, no está más. No está más. Ahora hay bullicio. No está La más. gente Hay que habla. hay que llenarlo. O sea, aparte de una pérdida, yo se lo había puesto en un artículo, El eclipse de lo sagrado, que está ahí en la web, donde hablaba de esta cuestión, ¿no? O sea, hay que llenar constantemente el silencio. Fíjate que profeta Nietzsche, ¿no? Los grandes siempre son profetas, coincide o no coincide uno con el pensamiento de Nietzsche. Sí. Nietzsche cuando dice Dios ha muerto, ¿no? Que es todo un grito. Que es una mala interpretación. Es una mala de los interpretación, marxistas, ¿no? lo que- Porque sí, de los chicos que a lo mejor son rebeldes, tienen 16, 17 años, Claro. entonces ven Del ateísmo, o del boludo, del filósofo del régimen, Sí. ¿no? Que Sos claro, safo. que toma el claro, que es la interpretación adolescente, ¿no? Agarrar el martillo y hacer mierda todo lo que hay al costado, ¿no? De construir le llaman ahora. Claro, ahora de construir. Bueno, en el fondo es algo más grave, ¿no? Nietzsche está acongojado de sentir que hay alguien quien nos ha dado la esponja para borrar la línea del horizonte. Hay aún un arriba y un abajo. No nos persigue el vacío con su aliento. No hace más frío. ¿Quién desencadenó a la tierra de su sol? ¿Qué juegos nos veremos obligados a inventar? Impresionante. Es mejor que la homilías de los curas los domingos esto. Sí. sí. ¿No? Que es otro tema, ¿no?
Y siempre hay que hacer, porque no se tolera el vacío, no se tolera el silencio. Y el final de ese 135, creo que es de la Galla Ciencia, el libro de Nietzsche, dice, ¿no son acaso ahora los templos los mausoleos de Dios? Es tremendo. Eso es No son los, como si, ¿no? Vos fíjate que uno va a la catedral, es un quilombo. Es un quilombo. Chinos, japoneses, alemanes, le sacan foto a la Se Cruz volvió de San un Martín, museo. entra. Parece, vos no ves la diferencia entre Florida a las 5 de la tarde y la catedral. Totalmente. Sí, sí. No hay sacralidad, el espacio Andá a la adentro y iglesia afuera de es lo Luján. mismo. Sí, bueno, Si lo encontrás silencio ahí, sos mismo. No, es lo mismo. Sí. Es lo mismo. un marciano. Es No lo existe. mismo. Sí. No encontrás en ningún momento un momento de silencio. Yo lo viví como turista en Italia y fui uno de esos panchos que están ahí sacando fotos. Claro. Y la verdad que lo vivía raro, porque digo, acá hay gente rezando, porque hay una separación, ¿no? Claro. Entre una zona y la otra. Y me sentía realmente como que estaba vulnerando un espacio que no había nada que hacer ahí. Pero bueno, hay unas iglesias que son una belleza, ¿no? Claro. Entonces, A ver, Pero claro, bueno, sí, es exactamente obviamente lo que estamos diciendo acá. El edificio Sí. es divino, las estatuas, bueno, los decorados, Los ¿no? frescos, Me imagino claro. que deben ser Sí. los vitrós cuando uno. Pero el tema es que la cantidad de irrespeto que hay hacia el lugar en sí. tal cual. Pero bueno, uno lo logra en eso, en el que te mandó al vos al bosque. Claro. Qué mejor que encontrarte con Dios, ponele, Ujú. que cree en Dios, Ujú. que en el bosque, Sí. donde no hay un ruido que te venga. Claro. Es la única manera de conectarte, pues. Bueno, si no, eso no es hay lo que han conexión hecho actúa. siempre los grandes ascetas, los anacoretas de la antigüedad, ¿no? Los padres del desierto. El tipo se iba al desierto a comer langosta. ¿Y con quién tenía que pelear? Con el demonio y con la carne. ¿No? El demonio del mediodía le llamaban, cuando venía el hambre, ¿no? Que te sacaba del lugar. ¿No? Bueno, esa es la sabiduría, reservada a pocas almas. Por eso hay un criterio, a veces algunos ven en Aristóteles un criterio elitista, que es lo que pasa con los filósofos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque la vida contemplativa es la que da frutos. Exacto. ¿no? Exacto. Está en la metafísica esto también, hay una ciencia primera que interroga al ente en cuanto ente y los atributos de él, que es la metafísica. Está también ¿no? Está. El genio de Aristóteles fue tan humilde que yo creo que debe ser el único caso en la historia de la humanidad. En el 384 nace Aristóteles, en el 388 se funda la Academia de Platón. Ujú. Y Aristóteles entra cuando tiene 17 años a estudiar con su maestro y se va a los 37. Quiere decir que aceptó ser alumno 20 años. Es un caso extraño en la historia de la humanidad, ¿no? Aceptar ser alumno 20 años. ¿no? Quiere decir que cuando salió, recogió toda la impronta de su maestro, ¿no? Que fue Platón, y además el genio propio para elaborar su propia teoría, ¿no? idea, ¿no? Claro, su exacto. propio derrotero. Sí. Entonces, el gran problema que abre, ¿no? Que abre la interrogación aristotélica, viniendo de lo que decía Juan nos habló de las ideas. ¿no? Si existen las cosas bellas, ha de existir la belleza. Si existen las cosas buenas, ha de existir la justicia. Si existe el libro, ha de existir la idea libro. Ahora bien, el gran problema para Aristóteles es de qué modo las ideas son causas. Claro. ¿Cómo bajan de ahí Claro, a acá? ¿de qué el modo terreno? son causas? Claro. Exacto. ¿no? Entonces Aristóteles dice algo más simple. Bueno, hay que empezar a estudiar lo más cercano a nosotros. Quad nos, decimos en latín, ¿no? Quad nos, lo más cercano para nosotros. Y al abrir los ojos del mundo, al abrir los ojos al mundo, el estudio de los entes, de lo que nos rodea, Aristóteles lo desarrolla en un libro que es la física, ¿no? ¿Cuál es el objeto propio de la física aristotélica? El ente móvil. Es decir, todos los entes están sujetos a cambio. Cuando yo digo cambio, puedo decir movimiento, pero movimiento no es esto. Claro. Ujú. Este es un tipo de movimiento. Movimiento locativo, ¿no? Claro, o de traslación, ¿no? Claro. Claro. Estoy en un lugar, me traslado a otro. A otro. Cuando yo digo movimiento o cambio, es el ente que adquiere nuevas formas. Sí. ¿no? Por ejemplo, Luego Una mutación también puede Por ser. ejemplo, ¿no? una Por planta ejemplo, creciendo, ¿no? ¿Eh? Una planta creciendo. Por ejemplo, Claro. ahí tenés movimiento local. O la crisálida, que la oruga, ¿no? Que se transforma en mariposa. Claro. Claro. Bueno, ahí nos metemos ya En el tema del cambio, ¿no? Sí. Pero entonces, La metamorfosis, ¿no? por ejemplo, el tema del cambio es fundamental. ¿Por qué? Porque yo tengo que explicar por qué las cosas cambian. ¿no? Claro.
Entonces, primero, tengo que, esa interrogación del ente móvil, de las cosas, me lleva a la interrogación de la causa. ¿Ves todo lo que se está hablando? Porque ¿de qué modo la idea causa? Claro. No, dice Aristóteles. Y ahí se abre todo un gran panorama, porque va a decir, bueno, los entes son compuestos ilemórficos. Lo traducimos. Todo ente, dice Aristóteles, tiene materia y forma. ¿No? Eso se llama ilemorfismo. Ile, materia. Ile, materia, morfé, forma. Claro. Todos los entes están compuestos de materia y forma. Claro. La materia es aquello de lo cual algo está hecho. Y la forma es el principio intrínseco que hace ser eso y no otra cosa. Claro. No se puede individualizar como si fuese lo material, porque quien es principio de individuación, dice Aristóteles, es la materia. La materia prima es la que recibe, la que puede recibir distintas formas. Y Claro, la forma, la podés moldear de exactamente, acuerdo a lo que- y la forma es la que informa. ¿Se entiende? Sí. La que es, vamos a decirlo poéticamente, la intimidad ontológica. Claro. ¿No? Aquello que hace a eso ser eso y no otra cosa. ¿No? Diego, corregime en un ejemplo. Por ejemplo, cuando estamos afuera del aire, yo te decía en las formas platónicas, ¿no? Que quizás esté mal lo que estoy diciendo, pero la forma o la idea se puede entender como la matriz que saca una pieza de fundición, ¿no? Sí. ¿Puede ser? Ujú. En ese sentido, esa es la idea de forma que está queriendo decir Aristóteles de las cosas. El ¿o gran no? tema, para sintetizarlo, esto Es que hay dos imagínense maneras. Mecánicamente hablando, vos podés, o lo haces con un molde, Sí, el molde, digo. o lo vas haciendo vos en base a la materia prima que tenés amorfa. Claro. Y le das vos la forma. Ujú. Lo otro que haces vos es poner un líquido que se va a Claro. solidificar en un molde. El humano no está hecho de un molde. Está tallado. Sí. Se va haciendo. O sea, no es lo mismo. Si no seríamos todos iguales. Vos sabés que Claro, Platón, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Platón habla del El demiurgo. otro podés pifiarle. Ujú. Vos podés tomar medidas, todo. En una le vas a pifiar. Platón, El otro sale todo igual. Platón habla del demiurgo, Qué bueno. ¿no? Que es una especie de ser intermedio, ¿no? entre la divinidad y el, que Es un dios bajo. el ojo también. porque realiza a la luz del molde perfecto. Entonces mira y copia. Por eso lo que no va a poder resistir Platón es el arte, la poesía. ¿Por qué? Porque dice, el arte es mímesis. ¿Por qué? Porque es copia de copia. Claro. ¿Se entiende? El que hace arte es copia, pero ya el verdadero copista es el demiurgo, ¿no? Que es todo un tema, no podemos Sí, hablar de sí, todo ahora, sí, ya de- pero más no, es sí, más, claro, es hilar más fino, ¿no? Sí. Lo que yo digo es esto, para resumir Tenemos esta que idea. ir cerrando, Sí. les digo, porque Para resumir esta idea. viene mano a mano. Mientras que para Platón, la idea, la razón de ser de la cosa, está en este mundo de las ideas. Para Platón es algo que para Aristóteles está en la misma cosa. Acá. ¿Mm? Quien guarda razón de ser del mate es el mate. Por eso, y ahí se abre a la causalidad, dice Aristóteles, hay 4 causas. 2 que son en todo ente, ¿no? Hay 2 que son intrínsecas, propias del ente, y 2 que son extrínsecas. Si yo tomo el ente lapicera, hay 2 causas que son intrínsecas, que son la causa material y la causa formal. Es decir, están en el ente lapicera. La causa material es aquello de lo que la lapicera está hecho, en este caso metal, ¿no? Tinta, esa es la causa material, y la causa formal, ese principio que hace a esto ser lapicera y no bombilla. Claro. Estas están en el ente, pero dice Aristóteles, fíjate cómo se abre a la causa eficiente, y esto es todo un mundo, porque dice el ente no se puede dar el ser a sí mismo. No. Es un instrumento que utilizará otro. Si no. Causa instrumental. Ahí. Pero a su vez, ¿cuál es la...? Entonces hay 2 causas que son de afuera del ente, y Aristóteles la llama causa eficiente y causa final. Fíjate qué interesante, porque lo interesante de esto es que nosotros lo que estamos diciendo es la vida. Sí. Estás Toda. pensando, o sea, Sí. parece ser un delirio, pero cuando vos te preocupás porque, a ver, esto no puede darse a sí mismo el ser. Entonces, ¿cuál será la causa eficiente de la lapicera? Aquel que la hace. Claro. En este caso, el lapicerero. Sí. ¿Se El entiende? fabricante. de El la fabricante. piscina, claro. Sí. Le da el ser, no era y ahora es. Ahora es. Claro. Eso se llama causa eficiente.
la sumatoria de varios compuestos dieron Claro, algo pero a su vez, que va pero a ser utilizado. sobre todo el agente que realiza el ente. Está. Le viene dado de afuera. Claro. La lapicera no puede darse a sí misma el ente, necesito al lapicerero. Claro. Con esto está dándole entidad a que fuimos creados. Bien, ¿te das cuenta? Ahí está. ¿Te das cuenta? Ahí ¿Te das está. cuenta? Aprobé. Va directo al, Tomás de al Aquino motor. va a decir, aquel príncipe que todos llamamos Dios. Exactamente. Esa causa Hemos sido eficiente, creados. Esa causa eficiente que nosotros lo vemos en el ente, Santo Tomás de Aquino dice, la causa eficiente es Dios. Claro. Del universo es Dios. Es Dios. Pero a su vez dice hay una causa final. Es decir, aquello para lo cual algo fue hecho. Claro. Diríamos el rol que va a cumplir Exactamente. en el Entonces lugar. vos, por ejemplo, bueno, ¿cuál es la causa final de la lapicera? Que escriba. Escribir. Exacto. La causa final es que escriba. Y hay algo que el otro día creo que Tony lo decía en la reunión, ¿no? Es interesante esto porque el principio dice, la causa final, dice, es la primera en la intención y la última en la ejecución. Cuando vos querés hacer una pieza en el fondo de tu casa, Ujú. es la primera en la intención, porque vos ya programás que va a ser la pieza, Claro, pero sí. es la última en la ejecución. Porque Sí. vos la hacés después. Tiene Primero que haber primero un pensamiento, un Que diagrama que después se concreta. que después se va a convertir. ¿Se claro. entiende? Como todo. Este tema de la causa nos lleva a el orden del ser, ¿no? Porque la causa es un tipo de principio en el orden del ser. Ujú. Y ahí viene la gran interrogación de la metafísica, ¿no? Y el error, Yo no sé si ¿Qué tenemos sería? tiempo, porque no sé cuánto más disponemos, porque si no va a que haber... estamos muy justo. ya muy justos. Bueno, ¿sí? Porque no se nos viene otro queremos programa. meter en... o sea, ¿por qué? Porque nosotros prometimos el ser entre Platón y Aristóteles Claro. y como siempre quedó el tema del ser, que es la gran riqueza de Aristóteles, si quieren para programarlo para otro La próxima, para el mes que viene. para otro encuentro. ¿no? Dale. Y ahí hacemos Fantástico. el ser en Aristóteles y vamos a tratar de ponerlo en diálogo, si quieren, con el pensamiento medieval cristiano, ¿no? O sea, ¿qué hacemos en este? ¿A qué vinimos? ¿Qué se toma del pensamiento griego en diálogo con las categorías cristianas? Que hay todo otro gran quilombo más, ¿no? Perfecto. Pero nos detenemos entonces en las puertas de la metafísica aristotélica, que es todo un tema, por eso yo traje si quieren, lo muestro, no sé Dale, si dale, lo tomará. dale, para eso hay Si ustedes quieren, o sea, hay grandes aristotélicos, me parece a mí en el siglo XX hay dos grandes aristotélicos, ¿no? Que son, uno de ellos es el Aristóteles genético, es decir, la evolución del pensamiento aristotélico, Ujú. que según la doctrina de Bernard Jäger, este es el gran libro de Bernard Jäger, Aristóteles, ¿sí? Ahí está. Lo voy A ver, escribir para que acá. lo ponemos acá. Yo lo voy a escribir. Se va a ver así lo menos, pero Aristóteles Werner Jäger. Jäger, ¿Mm? Aristóteles. Aristóteles. Así. Esa es la doctrina a de lo que secas. se llama el Aristóteles genético. Ajá, también La lo que tesis básica es que Aristóteles empieza a ser más platónico y termina siendo menos platónico en los umbrales casi de un naturalismo. Y este es de. Este es fíjate qué interesante, este es el maestro, el director de tesis de Vuela en la Sorbona, APA. Piero Bank, que escribió este libro maravilloso, tendremos que hacer un taller de lectura con esto, Ujú. El problema del ser en Aristóteles. El problema del Serena. Creo que son los dos grandes comentaristas del siglo XX aristotélico. Hay otros, Ingemar Düring o el padre Owen, pero estos dos libros son ineludibles. Y para aquellos que quieren acercarse, hay un libro chiquitito, pequeña joyita para entrar en el pensamiento, como por ejemplo Como para para mí. Pablo, ¿no? Que es Aristóteles y el Liceo Ahí de está. Jean Brum, ¿no? Mostramos Es una este. pequeña joyita chiquitita donde repasa el pensamiento de Aristóteles, casi un ABC de Aristóteles. Este es un libro que se puede leer. Editado por digamos. Eudeva, un Ujú. clásico, ¿no? Así Bien, que bueno, bien, vamos buenísimo. a desembocar en la metafísica platónica cuando me vuelvan a invitar. Bárbaro. El mes que viene tenemos cita. Ahí está. Nuevamente. Aquí estaremos. Bueno, bárbaro. Nos vamos al último bloque Sí, señor. con un tema, este lo elegí yo, Black Sabbath, Iron Man. Si les gustó este programa, así vamos por uno nuevo, donde vamos cual. a hablar del ser, Así es. ¿no? Que fue Sí, lo que nos del quedó ser ahí. Aristóteles y ponerlo en diálogo con alguna categoría cristiana en ese diálogo interesante. Perfecto, me parece excelente. Muchas gracias, Dieguito. A ustedes otra Ahora vez. nos vamos a comer una Gracias, pizza Diego. Sin con duda. toda la banda ahí. Sin duda. Son un montón, ¿eh? Sí. Son un montón.